Anoche nos quedamos, el secretario Luis Enrique Miranda y yo, en el tema del número de mexicanos en pobreza extrema, que ignoro por qué tendría yo que enterarme hasta finales de mes. ¿Por qué? Te voy a explicar. Hay varias razones por qué te estoy diciendo una fecha aproximada que es el 29 de agosto. Primero, porque no dependen de mí, no dependen de la Secretaría de Desarrollo Social. Las mediciones para definir el número de pobres que aumentan o disminuyen en el país se basan en la Ley de Desarrollo Social. Se creó en 2008. No mide solamente cuánto ganas, sino también mide si tienes seguridad social, si tienes acceso a la salud, si tienes una vivienda, si tienes ¿Y no lo hace directamente la Secretaría? Una vivienda digna, no. ¿Quién lo hace? No. Lo hace el INEGI a través de una serie de reactivos, es decir, una serie de preguntas que establece con el Coneval, le da y entrega los resultados al Coneval, y esta a través de una serie de expresiones y cuestiones de naturaleza. De interpretaciones. Es la que dice, bajan o suben. Y es la que nos da el resultado oficial. Bueno, a ver, entonces, sin la cifra exacta, que debe rondar en alrededor de cuántos mexicanos en pobreza extrema. 11 millones. 11 millones. A ver, bueno, si son 11 millones, lo que quiero preguntar es, arranca el gobierno del señor Peña Nieto en diciembre de 2012. Sí. Estamos a punto de que cumpla 5 años de gestión. ¿El número de pobres ha subido o bajado? De pobres en el extremo de la pobreza. Te voy a explicar. No, mediciones han subido o bajado. Bueno, yo espero que para el próximo mes nos den un resultado muy claro que han disminuido el número de pobres. Es decir, por ejemplo, pobreza alimentaria, que es la pobreza más lacerante, más complicada, yo creo que la que más lastima a cualquier ser humano. De ahí que se haya hecho la cruzada contra el hambre. Sí, de ahí una es parte de la cruzada contra el hambre. Teníamos en la medición que nos hacen, teníamos en la medición anterior, inmediata anterior, teníamos que es 7 millones de pobres en pobreza extrema alimentaria. Hoy, después de esta cruzada contra el hambre, después de una serie de programas, comedores comunitarios, entregas y aumento constante en lecherías Liconza, donde en el estado de Chiapas, Oaxaca y Guerrero la leche vale $4.50 en el mercado, en el súper, tú vas y compras la leche a 17 pesos 50 centavos. La leche de Liconza vale $5.50 y en 300 municipios, los más pobres, vale solamente $1. $1, el litro de leche. El litro de leche. Y si tú comparas las 300 tiendas... municipios que de los 2.500 más o menos que hay en el país, deben ser de lo más... y vamos a llegar a 600. Apremiantes. Sí, claro. Y preocupantes. Y donde la pobreza está detectada como un factor muy importante de pobreza extrema alimentaria. Y tenemos que llegar a 600 tiendas. Pero todo esto, secretario, surgió a partir de lo que aquí quedó planteado desde antier, cuando terminamos ese primer asalto, es la razón, que es el uso político de la miseria y de la pobreza, que se traduce más bien en seres humanos con fines electorales. Y ha sido, sobre todo, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, han sido muchos los señalamientos de que compran votos con los programas de desarrollo social. Pues no, te voy a decir que no. Perdón, y decía el secretario también, en algún momento dijo, que nada garantiza
con la población que es asistida o apoyada, que vayan a votar por quien le dio un desayuno, una comida o 100. Es ya solamente un mito. La verdad es que la gente va a votar por aquel candidato, aquella idea que le convence más. Si fuese de la manera contraria, sería tan fácil como entregar un programa y con eso tener asegurado un voto. Y ya no es así. Si no, O sea, no más bien hubiese es- alternancia. Por ejemplo, te repito, como Sí. le dije en el primer bloque, no hubiera habido alternancia en junio de este año en Nayarit, por ejemplo, y no hubiese habido alternancia en otros gobiernos, ni de Acción Nacional, ni de Partido Revolucionario Institucional. No se trata ya de eso. Se trata ahora de un combate íntegro a la pobreza. Pues si es así, resulta, digamos, coincidirías en que resulta pues idiota que un partido se ponga a tratar de con tortas o refrescos o dinero, 100 pesitos o 500 pesitos, pensar que a la hora de votar a alguien en la casilla va a retribuirle con su voto. Es decir, es idiota quien lo haga. En la casilla, cuando tienes credencial o cuando no se te ha vencido, como fue mi caso, expresas en esos 30 segundos tus más oscuros sentimientos de lo que va a pasar o de lo que sientes sobre un gobierno que está y que vas a dar y que vas a votar por él o no. Te hayan dado o no una despensa No extra. importa, no importa. O te- Eso no importa. Sí, Lo ¿verdad? que importa es que verdaderamente se refleje en tu estado de vida que tienes un mejor salario, un mejor piso, un mejor techo, una mejor alimentación. A ver, Luis Enrique Miranda, doy por sentado que, pues que eres priista. Por supuesto. Y siendo priista, ¿reconocerías o no que hay gobiernos de otras divisas partidistas que han hecho yo diría, una buena labor social? ¿Coincidirías o no? Por supuesto también. Convivo con ellos diariamente. Desde que el ingeniero Cárdenas gobernó la Ciudad de México, una serie de programas sociales que prácticamente continuaron los demás jefes de gobierno y ampliaron, y luego fueron adoptados por otros estados y la federación. Ujú. El caso de Acción Nacional pues fue con Fox quien se inventa el Seguro Popular. ¿Aceptas o no que esos son buenos pasos de política social? Son 25 años. No es una labor de un solo gobierno. De un solo gobierno. No es Es una decir, en labor- esos 25 años no están excluidos los panistas No es una en labor, la presidencia no es una- o los gobernadores Claro que no, hombre. perredistas o perredianos o de Son otro... 11 secretarios de desarrollo social antes que tu servidor que han trabajado profundamente y con mucho ánimo para que los resultados que te esté Sí. demostrando no sean solamente Atribuibles a 5 años de gobierno. No, porque que en estos sí- 5 años de gobierno se ha avanzado de manera significativa y con mucho en muchos temas, sobre todo en materia social, ya sea con gente que sale del rezago educativo en secundaria o en primaria, en materia alimentaria, como podemos ver que hemos avanzado. Bueno, digamos, cada gobierno pone su sello. Cada gobierno pone un sello. Y punto. Cada gobierno pone un sello muy Esto se importante. debe sobre todo a la institucionalización de los, pues no sé, de la institucionalización de la propia Secretaría desde que nació y a las leyes que la regulan y a los protocolos que se siguen ante la pobreza, ¿o qué? Te voy a regalar este. Sé que se está acabando el programa. Pues pero espero esta que era- esté en ruso, esta porque era- yo cuando leo, releo a Tolstoy Esta es la Estrategia Nacional de Inclusión. en su idioma original. Esto es la forma y lo que debe hacer cada una de las dependencias federales, estatales y municipales en cada uno de los rubros y de las carencias o derechos que tiene que evaluarse para que sean mucho mejor evaluados y para que sean mucho mejor documentados. Y Tardaste que mucho en sepan- decirlo porque yo soy aquí de Atril. Sí, mira, ya salió ahí.
Pero Bueno, se llama Estrategia Nacional de Inclusión. Es el documento rector en el que se plantea el México pues, incluyente. el México incluyente, que en general, ¿tú crees que hay inclusión actualmente en México? ¿No la hay? ¿Cómo está? Yo creo que estamos en vías de tener una inclusión total en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque todavía nos queda una lucha con las personas con capacidades diferentes, con las personas que tienen una... Cada vez hay más inclusión, es cierto. Creo que hay más inclusión. No se diga las personas con preferencias sexuales diversas, inclusión de, pues yo diría, tirios y troyanos. Tirios y troyanos, pero no O hacia solamente... allá se tiende. Sí, pero no solamente incluirlos, a las personas por ejemplo, con capacidades diferentes o con discapacidad, no solamente hay que incluirlos en programas sociales, hay que darles de trabajar. Claro. Eso es la manera de llegar a la inclusión. La manera de que entre más nos comuniquemos y entre más estemos cerca unos de otros, podemos incluirnos y ayudarnos mutuamente, incluirnos con la sociedad civil, con académicos. No es una tarea los, solo de gobierno, pues. Con los medios de comunicación, ¿eh? Es fundamental los No, medios de ¿yo comunicación. qué voy a hacer en el ascensor? ¿Qué quieres que te guise No, chalupas poblanas en no, los comedores? ¿O pero qué? cuenta las cosas que cuentan y cuentan mucho, las cosas buenas que cuentan y cuentan mucho. Ya sacó el eslogan. Bueno, pues con eso, ahora sí me sorprendiste. Esto fue como machetazo a caballo de espadas. Pero, pues es Luis Enrique Miranda, secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Pues acabamos de celebrar los 25 años de la creación de esta dependencia del Poder Ejecutivo. Y me ha dado mucho gusto platicar contigo, Luis Enrique, porque este hombre más bien ha sido muy discreto en su presencia pública. Y pues ha sido un gusto tenerte. No, al contrario, Carlos, al contrario, a todo tu auditorio, muy amable. Gracias y vamos por un México más justo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis, y buenas noches.